Voy a aplicar los problemas de la derivada de una función. Dada una función, el punto x y el valor de delta x, realice un programa en el lenguaje subpreferencia que calcule la derivada de f de x. En este problema va a ocupar la fórmula general de la derivada para ocupar delta x. El ejercicio 2, dada una función, la derivada de la función f de x y un valor de error absoluto e, realice un programa en el lenguaje subpreferencia que calcule el valor de delta x, tal que la derivada de f de x sacado con una librería menos la derivada sacada con la fórmula general, todo eso siendo el valor absoluto sea menor que epsilon, que es nuestro valor de error. Buenos días o buenas tardes, profesor. Con mi compañero Cristian Ángulo y yo que les habla, Nicolás Rojas, le daremos la explicación para la solución para el taller sumativo 2.3 que corresponde a derivada numérica. Bueno, primero que nada tenemos nuestra función f de x, que esta corresponde para poder evaluar nuestra función ingresada por teclado, en donde la evaluaremos en x y la función se pasarán como parámetros y nuestra función eval sirve para poder evaluar ese x en nuestra función. Continuando tenemos nuestra función general, se puede decir, en donde se llama modalidad, en donde primero tenemos que ingresar nuestro delta x, en donde lo ingresaremos con un input por teclado, en donde aquí tenemos esto, que esto es simplemente nomenclatura para el símbolo de delta. Luego tenemos que ingresar con un input igualmente nuestro x y luego nuestra función igualmente con un input. Bueno, luego tenemos nuestra siguiente función que se llama hacer derivada, en donde le pasamos como parámetros delta x1, que en este caso corresponde a delta x, donde tenemos que primero evaluamos nuestra función con x corresponde a x más delta x1 y coma f, donde f corresponde a nuestra función, menos le pasamos como parámetro x, f. Y f igualmente corresponde a nuestra función. Y todo eso dividido en delta x1, en donde esta es la fórmula para poder calcular la derivada numérica. Luego, seguimos aquí, tenemos un if de z igual a 1. Bueno, para poder comprender esto, nos dirigimos aquí al final, en donde lo primero que nos aparecerá en pantalla será este input, donde nos dice que ingrese el ejercicio que quiera realizar. Bueno, hay que ingresar uno o 2, dependiendo de cuál ejercicio vamos a realizar, donde el uno corresponde para poder calcular la derivada de una función que le pasamos un x y un delta x, y el 2 corresponde para calcular el delta x, en donde pasamos el epsilon, la función, el delta x y nuestra x, en donde en este caso lo explicamos para el ejercicio número uno, en donde simplemente aquí imprimimos el resultado que nos retorne hacer la derivada, donde como recién lo explicamos es para poder calcular nuestra derivada numérica. Bueno, para hacer una prueba de esto tenemos lo siguiente, donde primero que todo nos pide qué ejercicio. En este caso vamos a calcular el ejercicio número uno, donde le daremos un valor de delta x de 3, un valor de x de 2 y una función que será 5x elevado al cuadrado, en donde nos dice que nuestra derivada numérica es de 35. Para el ejercicio número 2 lo dejaré con mi compañero. Ahora aplicamos la segunda parte. Si z es igual a 2, se define la variable e, que es nuestro epsilon, que se escribe por teclado. También tenemos la segunda variable que sea derivada L, que sería llamando a la función f de x, donde se pasa el valor de x en la función que fue sacada con la librería simp.diff, en donde se le pasa como parámetro la función f y el símbolo x. Y con eso tenemos la derivada sacada con esa librería. Después tenemos la siguiente función, que se llama hacer condición, donde se le pasa un dx2. La condición sería el valor absoluto
de la derivada L menos de hacer derivada pasándole como parámetro de x2 y retorna el valor de la condición. Acá en el ciclo while dice que si la función hacer condición que se le pasó de x es mayor o igual a epsilon, se imprime los valores evaluados de delta x y delta x se divide en 2. Después que haya salido el ciclo while, se imprime en pantalla el valor de delta x que cumple la condición. Si nosotros probamos esto, ¿qué ejercicio queremos realizar? El número 2. Nuestro valor de escribimos la escribimos el ejercicio número 2. El valor de nuestro delta x sería 0.1, el valor de x sería 0.2, el valor de nuestra función sería x elevado al cuadrado y nuestro epsilon sería 0.01. Como verá, aquí está los valores. Como verá, aquí están los valores evaluados de delta x, que sería 0.1, 0.05, 0.025 y 0.0125. Estos no cumplen la condición, pero sí la última iteración, que sería 0.00625.